Muy bien, muy buenas noches. Me presento, soy Jorge Castellón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y director de la red Alumni Futuro Value Global, que es quien organiza todo este ciclo de conferencias internacionales UICS, Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Hoy tenemos una conferencia muy particular, muy interesante. Un compatriota nos va a ilustrar sobre la educación en datos. Pero antes, como de costumbre, voy a hacer una pequeña introducción de nuestra universidad y comienzo un poco mostrando un video que de alguna manera plantea la problemática de una necesidad de universidades innovadoras y disruptivas en estos momentos en el planeta para poder enfrentar estos cambios exponenciales que tenemos. Y cuando digo innovadoras y disruptivas, me estoy refiriendo a Wix, una de ellas, ya que nos autodefinimos como una universidad descentralizada y autónoma. Pero vayamos a ver este video, por favor. UICS, Universidad de Investigación e Innovación de México. UICS, la Universidad del Futuro. Bien, de alguna manera declaramos abiertamente que la universidad tradicional se encuentra en decadencia porque se están necesitando cambios que sean altamente disruptivos para poder formar los profesionales, y durante esta presentación vamos a entender el porqué de WIS, lo que está haciendo y cuáles son sus planes en todo esto. Pero para entender a nuestra universidad, les muestro el ADN. Nos definimos como una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable. Para nosotros la innovación es la palabra sagrada, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayudan a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento de nuestros estudiantes. Nosotros nos autodefinimos como una comunidad de innovadores, donde prácticamente trabajamos con nuestros estudiantes. Este último fin de semana prácticamente hemos desarrollado junto con la Asociación de Ingenieros Electrónicos y Electricistas de Ecuador un hackathon, que es un juego de roles, un desafío que hay que resolver en 48 horas, y el tema era la educación. ¿Cuáles eran los caminos para resolverlo? En este hackathon participaron muchos de nuestros alumnos, no solamente como participantes en los equipos que resolvían el problema, sino además entre los mentores. Pero también nos definimos lo siguiente: desconocemos el futuro, muy pocas personas pueden desconocer el futuro. Podemos co-crear el futuro, pero no hay claridad sobre cuál es el futuro. Pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Y eso es lo que nos centramos. Preparamos a nuestros alumnos en poder enfrentar cualquier tipo de trabajo del futuro. Por eso nos definimos como una puerta al futuro. En estos momentos, prácticamente, WIC, en todo el área de posgrado, WIC tiene casi 23 años de vida, pero el área de posgrado nace el 14 de agosto del 2022 en Ecuador con 4 doctorados. El doctorado en Educación e Innovación, el doctorado en Economía y Finanzas, el doctorado en Administración de Empresas y el doctorado en Dirección de Proyectos. Prácticamente se relanza en Colombia, avanzamos hacia Colombia y Centroamérica el 30 de marzo del 2023, y hoy prácticamente a un año y meses, en 22 países reunimos a 1.218 alumnos, doctorados y maestrías solamente estoy hablando.
prácticamente el 90% de doctorados y el 10% de maestría. Para poder entender cómo se vive en nuestra universidad, tenemos a Carolina Herrera, que es una alumna de Colombia, que nos cuenta su experiencia. Perdón. Soy Carolina Herrera Solera, colombiana, nacida en la ciudad de Montería, Córdoba, y actualmente me desempeño como gestora territorial del programa Jóvenes en Acción. Para mí es increíble poder contar con docentes de diferentes lugares del mundo que hablan mi mismo idioma, que están altamente capacitados, con la experiencia, con el conocimiento para la educación del futuro. La plataforma es bastante interactiva. Las personas que trabajan en el tema de soporte académico y técnico son personas que realmente están motivadas por solucionarnos lo más pronto posible. Para mí el diferencial es el modelo educativo. Pensar disruptivo, pensar hacia el futuro, pensar en que la educación cambió y que la educación requiere de profesionales que nos adaptemos a las realidades. Agradezco a la universidad por mostrarme esa visión de lo que es la educación, pero también por hacerme parte de una comunidad de innovadores. La idea es poder contarles un poquito qué es la Red Alumni Futuro by Global. Es un networking internacional que da abastecimiento de Red Alumni a distintas universidades aliadas. Prácticamente tenemos, hace muy poco terminamos nuestro ciclo de conferencias de primer semestre del año 23, ya estamos encarando este segundo semestre con prácticamente 36 conferencias a diciembre del 2023, continuamos el año que viene. Están las masterclass también, que son conversatorios entre 4 y 5 personas, el ciclo Pensadores del Futuro, donde traemos futurólogos a que nos cuenten. El censo de empleabilidad, que ya prácticamente lo hemos lanzado este lunes a todos los que participan dentro de la red Alumni. Es un censo de empleabilidad y bienestar en el trabajo, que lo estamos haciendo junto con la empresa Meta Consulting de Colombia, que es la red de líderes de tomadores de talento, para entender por dónde pasan las problemáticas de nuestros alumnos en cuanto a su relación laboral, en cuanto a su bienestar en el trabajo, en cuanto a su felicidad en el trabajo. El programa Compañero es un programa donde incentivamos el encuentro de nuestros alumnos, sea virtual o presencial, para que puedan desarrollar sus actividades en conjuntos, aunque sea virtual. Cápsula del Tiempo es un proyecto, un programa, más que un proyecto, donde las familias hacen el proyecto de sus sueños para poder cumplirlos y prácticamente lo trabajan 1 o 2 veces por año. Las Olimpiadas también es un tema importante donde participan familias que compiten de distintos países, donde en un juego de cultura general muy divertido se hace un sábado, se hace prácticamente 1 vez por año. Y esto me da para remarcar que para nosotros es muy importante la familia, ya que, por ejemplo, lo invitamos a todos los actos de bienvenida, participan las familias. Para nosotros es muy importante que ellas estén al tanto de lo que van a hacer tanto la madre, tanto el padre, tanto la mujer o el hombre, para poder entender el apoyo que tienen que darlo. El programa Incubadora de Emprendimiento es un apoyo a todos los que tienen nuestro emprendimiento dentro de la universidad. La Bolsa del Trabajo es una actividad que tenemos junto con la red LinkedIn para poder ofrecer a nuestros alumnos trabajo de cada una de las áreas. Y la red Networking Internacional es un networking que estamos armando en este momento para también a todos los que son emprendedores, que tengamos un espacio de una jornada donde puedan intercambiar, encontrar su angel, intercambiar ideas, recibir feedback, poder tener potenciales aliados. Y por último, el programa Yo como Marca, que es un campus de entrenamiento donde trabajamos las habilidades emergentes y empoderamos a nuestros alumnos en poder enfrentar este futuro que se nos viene encima. Y ahora sí, ya prácticamente entrando en la conferencia, le tengo que dar la bienvenida a Pablo. Pablo, bienvenido. Si querés ya podés poner, ok, ahí es que tenemos. Pablo es argentino y nos va a dar una conferencia sobre datos en educación en datos, y para conocerlo vamos a pasar una semblanza de nuestro conferencista invitado.
Magíster Pablo Hernán Paul, licenciado en Sistemas, magíster en Ciencia de Datos y profesor universitario. Trabaja en el mundo de datos desde hace más de 15 años. Se ha desempeñado en la industria bancaria, marketing, e-commerce y en medios periodísticos, desarrollando proyectos en pequeña y gran escala. Ha pasado por casi todas las ramas de los datos, entre ellos Business Intelligence, desarrollo de modelos, análisis de datos y arquitectura. Desde hace algunos años se dedica a la docencia universitaria, dictando clases en distintas instituciones de Argentina, en temáticas relacionadas con los datos. Actualmente trabaja como Lead Data Science para Digitas Noramérica. Bien, ahora sí, Pablo, antes, todo lo que tenga una pregunta durante la conferencia de Pablo, por favor la pueden poner en el chat de preguntas y respuestas y se las haremos a Pablo al final de su conferencia. Pablo, bienvenido, dejo de compartir, y prácticamente la pantalla es toda tuya. Bueno, muchas gracias Jorge por la presentación, buenas noches a todos. Aprovecho ahora para que me vean un poco más la cara, después van a ver más la diapositiva, ¿sí? Los saludo acá desde Argentina, ya es de noche acá, son las 9, pasaditas las 9, yo sé que hay por todos lados, así que buenas noches, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, deberían estar viéndola en este momento. Ahí está, muy bien. Cualquier cosita, si no me avisan por chat, ¿sí? Bueno, ya me vieron la cara antes, así que esta diapositiva no era más que de presentación. Y aprovecho también para saludarlos, ¿sí? Y para dejarles mi contacto por si llegaran a querer contactarse por alguna otra razón. Les dejo ahí mi LinkedIn, ¿sí? Me pueden encontrar ahí. Bien. Yo vivo en Mendoza, en Argentina, esto es en el oeste, cercano a la frontera con Chile. ¿Sí? Como bien decían en el video, soy licenciado en sistemas, fue lo primero que hice y mi primer contacto con los datos fue ahí. Recuerdo haber cursado la materia base de datos, que fue mi primer encuentro y fue como un enamoramiento. Realmente me gustó mucho esa materia. Y fue el primer contacto cercano que tuve con los datos, pero eso fue allá lejos y hace tiempo, en el año 2004, 2005. Más adelante estudié la maestría en ciencia de datos y por último estudié el profesorado, un poco porque siempre mis compañeros desde la escuela secundaria me decían que me terminaban entendiendo más a mí que a los profesores. Es más una vocación que tengo, algo que me gusta hacer. Y casualmente por lo que estudié la ciencia de datos, que se trata un poco de encontrar patrones, ¿verdad? En las cosas, ¿sí? Patrones que son medio invisibles a simple vista, es que me terminé dedicando a esto un poco, ¿sí? Y ahora vamos a ir profundizando un poquito más en el tema. De lo que vamos a hablar básicamente es de la educación en datos, ¿sí? Es una mezcla y es un juego de palabras el que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad es la educación o datos en educación. Es una mezcla el estado actual de la educación, casualmente, que es lo que me toca enseñar, o sea, me toca hacer mi vocación en lo que más me gusta, que son los datos. Y por otro lado también aplicar la ciencia de datos a la educación y obtener datos respecto de la educación, ¿no? De cuestiones que por unos, digamos, esas cosas de la vida me tocaron presenciar medio por casualidad y ahora van a darse cuenta por qué se los digo. Y fueron altamente, me marcaron mucho a la hora de enseñar. Con lo cual me parece sumamente relevante y sumamente interesante de compartir con ustedes, ¿sí? Por todas las cosas que han pasado en estos últimos tiempos, ¿sí? Actualmente yo arranqué dando charlas a nivel por ahí más organizacional, porque siempre me gustó el tema docente. Después pasé a dar charlas en institutos terciarios y actualmente estoy dando charlas en universidades de acá, charlas o clases, mejor dicho, en universidades de acá de Argentina, siempre relacionadas con el tema datos, e incluso tengo algunos videos, he dado clases online mayoritariamente,
sincrónicas y asincrónicas, así que puede ser que me encuentren en algún video por ahí. Lo bueno que me ha tocado durante las clases que he dado, siempre relacionada con aprendizaje automático, base de datos y demás, que muchos alumnos han venido con la idea de, no sé por qué, si es que yo lo inspiro o lo doy a entender, la verdad que no lo entiendo bien por qué, me han dicho que querían hacer su tesis de maestría sobre temas relacionados con la educación, y venían y me decían, vos que veo que tenés ese perfil y demás, y, y me gusta que haya mucha gente que esté tratando de usar la ciencia de datos para un motivo más social, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Que está súper bueno eso, súper interesante. Porque tiene una aplicación que no es tan comercial, ¿no? Como normalmente se ve la ciencia de datos, sino que más social, como va a dar algo, una devolución a la sociedad, lo cual me parece súper interesante. Así que lo que vamos a ver hoy es un poquito de encontrar algún patrón, alguna cuestión extraña, alguna cuestión novedosa o innovadora, ¿sí? En la educación. Encontrar esos patrones que nos marquen a ver dónde estamos yendo con el tema educacional, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en tres principales patrones, ¿sí? El primero es la ciencia de datos, ¿bien? La ciencia de datos tiene añares, ¿sí? No sé si alguno ha visto la película Enigma, Código Enigma, que habla de Alan Turing y la máquina que desarrolló. Alan Turing es el que se considera el creador del computador, tal como lo conocemos hoy. Allá por la mitad del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, fue el encargado, según cuenta la película, de descifrar la máquina Enigma, que era la que enviaba códigos cifrados entre las tropas alemanas, ¿sí? Bueno, eso no es otra cosa que lo que hoy conocemos como ciencia de datos, ¿sí? Fue lo que quiso hacer él. Mírenla la película, está muy buena. Eh, Acá en Argentina fue traducida como Código Enigma, si la googlean seguro la van a encontrar, pero lo que hizo Alan Turing fue encontrar un patrón, ¿sí? En los mensajes codificados alemanes, ¿sí? En una máquina que se creía, según los mismos alemanes, imposible de descifrar, era inviolable, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, la ciencia de datos viene de añares atrás, pero tuvo un boom, acá como se ve en la diapositiva, más o menos por el año 2015, ¿sí? Tuvo distintos nombres. Empezó siendo data mining, pasó a ser machine learning, hay palabras como hoy por hoy es inteligencia artificial o IA, ¿sí? Y la ciencia de datos involucra un montón de áreas, ¿sí? Un montón de áreas distintas. Cuando yo empecé a estudiar por allá, por el 2014, todavía estaba recién naciendo la ciencia de datos, y las empresas que más lo estaban usando eran las de telecomunicaciones, como fueron las precursoras en ese aspecto, ¿sí? Hoy por hoy la ciencia de datos es como, dicen muchos, el nuevo petróleo, pero yo creo que es lo más deseado, ¿no? Como que todos quieren eh, aplicar a ciencia de datos, quieren estudiar ciencia de datos, quieren trabajar en ciencia de datos, porque desde hace un montón de años a la fecha hay demanda insatisfecha en todo lo que es el mundo de la tecnología de la información, más conocido en inglés como IT, Information Technology, y hoy por hoy la estrella es la ciencia de datos. Se publica muy seguido en medios periodísticos la demanda insatisfecha, por esa demanda insatisfecha se pagan buenos sueldos o sueldos altos, entonces todo el mundo quiere meterse de lleno a hacer ciencia de datos. Como todo el mundo quiere, hay un montón de instituciones que empezaron a enseñar sobre ciencia de datos. Algunos más formalmente, otros no tanto. Eh, y ahí surge otro problema, que hay una demanda insatisfecha de docentes, ¿sí? Con lo cual, muchas veces esa demanda es cubierta con profesionales que son por ahí excelentes en lo suyo, pero no son buenos enseñando, ¿sí? Entonces, no es lo mismo poner en la práctica, en el día a día laboral, lo que uno sabe, que por ahí transmitírselo a la otra persona. Y a veces eso genera medios problemas a la hora de volcar la enseñanza en los alumnos, ¿sí? Básicamente, ¿qué es ciencia de datos? No es algo ajeno a nosotros. Si pensamos un poquito, lo vemos
en todos lados, ¿sí? El ejemplo más común y que vamos a hablar dentro de un ratito es ChatGPT. Pero si nosotros vamos a ver una película en cualquier streaming online, ¿sí? La que les guste, les va a sugerir una película. ¿Y eso qué es? Ni más ni menos que un algoritmo que en base a lo que nosotros hacemos, al comportamiento pasado nuestro, determina qué es lo que potencialmente nos podría llegar a gustar. ¿Todo para qué? Para que consumamos esa red y no otra, ¿sí? Lo mismo con la música, cuando accedemos a alguna aplicación para escuchar música, lo mismo cuando vamos a comprar algo, ¿sí? Sea cual fuere la cadena, nos va a sugerir algún otro producto relacionado con lo que nosotros compramos. Sin ir más lejos, el celular, por ahí estamos yendo el GPS y nos muestra una publicidad de un negocio que está cerca y que por casualidad creemos nosotros, nos sugiere porque cree que es más afín a lo que nosotros normalmente consumimos. La realidad es que todo lo que es ciencia de datos está alrededor nuestro y lo estamos viendo en el día a día, ¿sí? El famoso algoritmo que usan las redes sociales, cualquiera, para retenernos y que no salgamos, que no apaguemos el celular y sigamos scrolleando y mirando videos, es ni más ni menos que aplicaciones del día a día en ciencia de datos, ¿sí? Y de esas tenemos millones. Bien. Entonces, siguiendo por ahí con la cronología, yo terminé en ciencia de datos, empecé a trabajar en el principio por estos años, en el 2015, con Excel, con archivos de Excel. Y cuando yo había estudiado la licenciatura en sistemas, la universidad donde yo estudié en Buenos Aires, nos ofrecía hacer la capacitación como para recibirnos como docente. Y siempre me quedó pendiente. Y finalmente en el año 2019, presten atención a este dato porque es muy importante, en el año 2019 yo me anoto, finalmente me pude hacer un tiempo, más o menos me había organizado, se dieron el tiempo y el espacio para hacerlo. ¿Y cuál era mi deseo? Mi deseo era, si bien había dado charlas de manera presencial, eran compañeros de trabajo que por ahí conocía, por ahí no, pero era un ámbito medianamente conocido. Mi deseo era enfrentarme a un aula, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Entrar a un aula, ¿sí? Yo me acuerdo cuando iba al colegio, era como determinadas personas que entraban al aula y generaba como un aura, como algo en el ambiente especial, y yo quería ver qué se sentía estar del otro lado, estar del lado del docente, poder estar frente a un auditorio y ver cómo reaccionaban, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿sí? O sea, el mayor deseo mío era poder estar parado frente a esas personas y tratar de generar una relación y todo lo que esos buenos profesores que nosotros tuvimos durante cualquier etapa de nuestra vida generaba. Pasó el año 2019 y al menos en donde yo estudiaba, a final de la cursada, que era de un año y medio, teníamos las prácticas, ¿sí? En donde íbamos a una institución X a practicar como docentes. O sea que íbamos a caer tipo paracaidistas, obviamente preparado, no de sorpresa, frente a un auditorio que no conocíamos y íbamos a tener que dar una clase. Y yo me había anotado a hacer el profesorado para eso, yo quería eso, ¿no? Pero 2020, en el 2020 me tocaba a mí, yo había empezado en el año 2019, en el año 2020 digo, me toca. Me voy de vacaciones, vuelvo, empezamos a bromear, me acuerdo, en el aeropuerto, con que había gente con barbijos y pasaron cosas. Pasaron cosas y mi sueño, mi sueño de dar clases presenciales, les doy un spoiler, os le adelanto cómo termina la historia, quedó trunco, porque es al día de hoy que no he dado una sola clase de manera presencial, ni una. Quedó trunco, tuve que hacer toda mi presentación, toda mi práctica docente para recibirme, que era con lo que yo me recibía de docente, finalmente me recibí, pero virtual.
Ahora, ¿qué pasaba? Durante el COVID estábamos agradecidos de poder seguir con nuestra vida, ¿sí? Nos tocó trabajar de forma remota, nos tocó ayudar a nuestros hijos. Yo tenía, en esa época mis hijas tenían 4 y 1 año y después 5 y 2, durante las épocas de mayor encierro, al menos acá en Argentina, y al principio estábamos agradecidos porque mi hija puede seguir, aunque sea viendo a su maestra, podemos seguir trabajando de forma remota. Mis primos que tenían clases universitarias podían seguir cursando y estábamos como en ese momento agradecidos, ¿no? De que decir, bueno, está bien, a través de una pantalla podemos seguir trabajando. Y en mi caso se dio una situación particular, porque como les comentaba recién, yo estaba terminando mi cursado como docente, estaba terminando de prepararme o de capacitarme como docente. Y me tocaba ver a la vez cómo los docentes estaban educando a mis hijas, ¿sí? ¿En qué situación? En la que les comentaba, en esa situación en la que tuvieron que improvisar, ¿no? En donde ellos ya estaban preparados para dar una clase, lo que les decía antes, ¿no? En las 4 paredes, los escritorios, las sillas, y de repente se encuentran con una pantalla y decís, upa, ¿cómo hago para enseñarle a tocar la guitarra, ¿no? Al chico, o a enseñarle a dibujar o escribir o lo que fuera? Entonces, yo empecé a notar desde el lado de padre, porque a la vez me tocó ser como muchos, ¿sí? Me tocó ser padre, me tocó ser docente de mis hijas a la par de la docente que ellos tenían, porque tenía que estar con mis hijas enseñándoles o ayudándolas. Seguía trabajando, seguía criándolas. Mi mujer es bioquímica, con lo cual ella era personal de salud y estaba abocada completamente a tema COVID. Y estuve compartiendo mucho tiempo con mis hijas, pero desde el lado docente mío, se enfocó en decir, y el lado docente y el lado del tipo que analiza patrones, ¿no? El lado de la ciencia de datos. Decía, empecé a analizar a los docentes y veía cómo había docentes que lograban transformar las clases en algo realmente atractivo y docentes que les costaba un montón, ¿sí? Todos hemos pasado por la experiencia de Liliana, estás muteada, Juan, no estás compartiendo, Mauricio, se te ve la pantalla negra y demás, ¿no? Hemos visto también en redes sociales alguno que otro que salió haciendo barbaridades por ahí también en la cámara. O sea, hemos pasado con un montón de traspiés en esa época. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Me tocó en el momento justo. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado plenamente en aprender sobre docencia y me puse a mirar los programas de enseñanza de aquellos que enseñan a los que nos van a enseñar, es decir, los que en Argentina se llaman profesorados o magisterios, ¿sí? Donde estudian los futuros profesores, los futuros docentes. Y me sorprendí al ver que ninguno incluía ninguna temática relacionada ni con tecnología ni con educación virtual, ¿sí? No pasó hace tanto, pasó en el 2020, pasaron 3 años y fíjense cómo cambió todo, ¿sí? Que de hecho estamos hablando gente de un montón de países juntos en la misma aula, llamémosle en las mismas 4 paredes virtuales, si se quiere, ¿sí? Fíjense cómo cambió todo. Y lo peligroso, lo raro o lo riesgoso que yo noté era que ciertas materias tecnológicas eran ni siquiera tocadas de costado, ni tangencialmente, ¿sí? Y ahí veía cómo ciertos profesores a los tropezones lograban avanzar, cómo otros tropezaban y no se levantaban o les costaba mucho levantarse, y cómo otros sorteaban los obstáculos. Pero era cuestión de ellos y del azar, ¿sí? De la formación que tenían previa, pero no porque se las hubieran dado de alguna manera formal para justamente capacitarlos como tal, ¿sí? Entonces, ni siquiera había, menos que menos, había planes de educación a distancia, ¿sí? Lo que hoy es tan normal, que tenemos un montón de universidades que ofrecen desde carreras universitarias hasta doctorados en línea, en aquel momento era impensado.
¿sí? 3 años después tenemos un montón de oferta de carreras online, ¿sí? En todas sus modalidades, mixta, sincrónica, asincrónica y demás. Bien. El tercer pilar, que me parece importantísimo para la docencia, es el de ChatGPT, como les mencionaba hace un ratito, ¿sí? ¿Qué pasó? Justo en Argentina, más o menos para el año diciembre, perdón, vamos de vuelta. El ciclo escolar en Argentina va de marzo a diciembre, ¿sí? Marzo, fines de noviembre, principios de diciembre. Termina el ciclo escolar del año pasado, 2022, y nos vamos cada uno, los padres con los hijos a su casa, los docentes de vacaciones y demás. Agarra en la mitad del ciclo escolar, por ejemplo, del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos y demás, algo llamado ChatGPT. Caos absoluto. ¿Qué es ChatGPT? Había un chiste que leía, lo escuchaba el otro día, que decía, un alumno decía, resolví el examen del docente usando ChatGPT. Y del otro lado, en el otro salón, estaba el docente diciendo, hice el examen, les preparé el examen a los alumnos con ChatGPT. ¿Sí? Todos nos creemos que nos estamos engañando entre todos, pero la realidad es que todos estamos usando ChatGPT para todo. El alumno responde con ChatGPT, el profesor prepara el examen usando ChatGPT. Es un chiste, pero no deja de ser también un poco real, y una realidad que nos tocó a nosotros enfrentar como en otro momento por ahí fue tema de discusión la calculadora. ChatGPT es un algoritmo, ¿sí? De los que se llaman algoritmos generativos de inteligencia artificial, que no es ni otra cosa, ni más ni menos que un algoritmo de machine learning o de aprendizaje automático que está preparado, digámoslo así, muy fácilmente para responder, ¿sí? Tiene un algoritmo por detrás que lo que hace es predecir muy bien cuáles son las palabras que van ligadas a otra. Entonces sirve muy bien para responder cualquier tipo de pregunta. Entonces, ¿qué pasó? Un montón de universidades de distintos lugares del planeta empezaron a probar con ChatGPT si los exámenes, digamos si ChatGPT podía resolver los exámenes. Se dieron cuenta que sí. Y ahí se generó un debate enorme. Por eso que acá en Argentina tuvimos cierta ventaja porque nos agarró en un periodo de vacaciones, ¿sí? Entre diciembre y marzo que no hay clases. Que nos dio cierto tiempo para prepararnos. Bien, muchas universidades instaron a prohibirlo, algunas lo bloquean, otros no, no se sabe muy bien qué hacer con ChatGPT, ¿sí? Me acuerdo el mismo ejemplo que pensaba hoy temprano, en mi época no nos dejaban usar Virome también, porque era como, era un pecado, no nos dejaban usar calculadora, tampoco había que hacer las cuentas a mano, y de repente aparece un algoritmo en ChatGPT que destroza, por ejemplo, los exámenes a los docentes. ¿Pero por qué los destroza? Porque cualquier pregunta que nosotros plasmemos en un papel, la copio, la pego y el algoritmo me la responde. Hace un tiempito, en algo relacionado con ciencia de datos, hay una matriz que se llama matriz de confusión, que es una tabla de doble entrada que suele tener 4 resultados, ¿sí? Y probé copiar de un Excel, pegarlo en ChatGPT y pedirle que que me calcule cierta cuestión. No viene al caso que. Y cuando lo pegué el Excel en el ChatGPT, quedó todo deformado. Justamente estaba preparando un examen yo y quería tratar de encontrar la manera de que los alumnos no la tuvieran tan fácil, por así decirlo. Y ChatGPT lo respondió bien. A pesar de que lo había pegado, cuando lo pegué quedó todo desordenado. A simple vista no tenía sentido lo que yo había pegado. Y sin embargo, ChatGPT logró darme la respuesta que yo quería. Con lo cual tuve que cranear, tuve que pensar un montón cómo buscarle la vuelta, la manera de que el examen que yo tenía que tomarle a los alumnos fuera algo que les tratara de
no fuera tan fácil de copiarse, ¿sí? En mi época, por ejemplo, eh, llevábamos papelitos chiquitos al colegio, los escondíamos en la cartuchera donde guardábamos los útiles y demás. Las chicas por ahí se escribían la pierna, o se escondían algún papel en alguna parte. Y hoy por hoy, cualquier alumno en la universidad tiene acceso a un teléfono, que tiene acceso a ChatGPT y puede encontrar, o sea, la respuesta es, si haces un examen muy simple, cualquier alumno lo va a saber responder, lo va a saber responder usando ChatGPT, ¿sí? Con lo cual, tenemos un problemón. Bien, entonces, todos estos pilares que yo les mencionaba recién, bueno, no un problemón, pero sí un cambio de paradigma, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Todos estos cambios, todas estas cuestiones, estos tres ítems que yo les mencionaba, estos tres pilares, por así llamarlo de alguna manera, que son el COVID, la ciencia de datos y ChatGPT, estos, vamos a ponerle un nombre como ChatGPT, han cambiado el espacio áulico por completo, ¿sí? Nosotros estábamos acostumbrados a entrar a una habitación, como la que vemos a la izquierda en la imagen, 4 paredes, escritorios mirando al frente, a veces una tarima, el docente unos centímetros por arriba de los alumnos para verlos a todos, ¿sí? Con alumnos que vivían cerca, ¿sí? Por lo general nadie vivía muy lejos de la escuela, se conocían del barrio, se vivían cerca, iban a la casa de uno al otro caminando, quizás, o al menos en auto en 10 minutos. Y hoy por hoy me pasó hace poquito en un aula que está en un curso, en un aula, el aula termina siendo la pantalla de un celular, en donde, como este ejemplo que yo les cuento, el que les mencionaba recién, tengo alumnos de Argentina y de Australia, ¿sí? Y otro en Italia, con 12 horas de diferencia. Eh, Imposible que se junten alumnos de todas partes del país, del extranjero, ¿sí? De distancias que recorrerlas en auto nos llevaría, mismo en avión nos llevaría horas, donde es otra clase de cercanía la que se da, ¿sí? Con usos horarios distintos, ¿sí? En donde por ahí los mismos alumnos comparten un grupo de WhatsApp, de Slack, del medio que quieran para comunicarse, y uno manda el horario, manda mensajes en un horario y los otros alumnos lo responden 12, 13, 6 horas después, por el tema de que uno está durmiendo y el otro todavía está recién amaneciendo. Entonces, a lo que voy con esto es, estamos usando metodologías de siglos pasados, esta de la escuela clásica, para alumnos de hoy, con tecnologías que van a usarse mañana, ¿sí? Hoy escuchaba una charla de un tecnólogo argentino, un escritor, Santiago Bilinkis, que hablaba también de la educación, y ChatGPT decía, bienvenidos a la charla más desactualizada, y creo que esta también puede ser así, porque mientras nosotros estamos hablando, tecnologías como ChatGPT siguen avanzando, y lo que le estamos contando acá, mañana ya quedó desactualizado. Y esto está pasando en la educación, que tiene una estructura muy sólida, muy poco flexible, de muy poco cambio, y la realidad está cambiando a una velocidad vertiginosa, y la educación recién está pensando qué hacer. Cuando hablo de la educación, hablo de todos, desde nosotros, los que somos docentes, los ministerios de cada país, los padres, todos, ¿sí? Es muy difícil lograr hacer un cambio en educación. Fíjense que estamos sorprendidos por lo que pasó, por ejemplo, en la época de la pandemia. Nos sorprendimos de que tan rápido pudimos adaptar en cierta medida esas nuevas tecnologías, a la fuerza, a la fuerza, pero no fue fácil, ¿sí? Entonces me quedo para que lo piensen. Fíjense que seguimos con estructuras del siglo pasado, me gusta mucho esa frase, ¿no? Pero esta estructura de que todos los alumnos estén sentados uno atrás del otro, mirando hacia adelante, el docente en la tarima, eh, mirando al frente con un pizarrón y demás, para alumnos de hoy que van a usar tecnologías que todavía no se crearon, ¿sí? Siempre
me llama la atención, como mis hijas, les muestro el control remoto del televisor y no saben qué hacer. Tienden a scrollear, a tocar el televisor y tratar de scrollearlo antes que apretar un botón. Con lo cual no nos damos cuenta, nosotros que por ahí ya venimos con un bagaje de años, no nos damos cuenta los cambios que está produciendo la tecnología y cómo la mentalidad de los más jóvenes está cambiando. Y siguiendo un poco con el espacio, con el tema del espacio áulico, en cuanto a los alumnos, también se ha notado un cambio más importante. Y por ahí, un cambio importante, también en lo que refiere por ahí, no tanto en la escuela por ahí secundaria, sino en la escuela la educación superior. Todo lo que tiene que ver con educación universitaria o terciaria. No sé si seguro se lo han escuchado, que uno va al médico ya con el diagnóstico, ¿no? Porque lo primero que hace uno es googlear, buscar en Google y siempre la noticia es la peor, siempre uno tiene la peor enfermedad posible. Y los alumnos vienen a clase ya con una receta, no son los mismos alumnos que venían antes, como por ahí en mi camada, vienen con pretensiones, vienen con nueva demanda, ya saben lo que quieren saber, lo que quieren aprender, porque lo vieron en algún video o en alguna red social o en algún curso previo de 1.000.000 de cursos que hay. Leyeron mucho, vieron mucho y quieren eso en particular. Hay una metáfora que la usaba para explicar que, por ejemplo, la papa o la patata tiene 1.000 usos. Las papas fritas, el puré, la tortilla. Y por ahí uno le puede enseñar todo eso a los alumnos y el alumno viene y me dice, la clase fue una porquería porque yo venía a la clase de papas para aprender sobre papa hervida y me enseñaron sobre papas fritas y sobre tortilla y yo quería papa hervida. Y uno piensa, bueno, pero no se puede aprender todo y el alumno venía a ver esa cosa en particular. ¿Pero por qué? Porque vio en algún lado que ese método de papa tenía tal cualidad que a él le interesaba y el resto no. Incluso es una metáfora, obviamente, no damos clases sobre papa, por lo menos yo no, pero viene con todas las temáticas, bien así. Los alumnos vienen con otras demandas, no son tan pasivos, son muchísimo más activos. Incluso hasta cambió el pizarrón. ¿Sí? El pizarrón no es más pizarrón, tenemos otras herramientas. Por ejemplo, yo tengo, no sé si lo van a ver acá, pero bueno, por ahí tengo la camarita un poco chica, pero tengo esta tableta acá también para escribir, a ver si puedo sacar el lapicito, ¿sí? Después si no se las muestro bien. ¿Sí? Una tabletita, ¿sí? Que me gusta mucho escribir a mí cuando doy las clases, porque es la forma más práctica para mí de enseñar algo. Y es el sueño traumado de estar adelante de un aula y no poder escribir, no poder mancharme con la tiza. O sea, me quedó pendiente el tema de la tiza y no lo pude hacer. Pero a lo que voy es, cambió hasta la forma de colaborar. Hoy hacemos grupos en meetings, en Zoom, en la herramienta que quieran. Las tareas se realizan escaneando un código QR, respondemos encuestas o quizzes en línea, e incluso algo de lo que yo me focalizo por lo menos es también algo que surge a partir de la pandemia. Tenemos que enseñar otras cosas. Es decir, estamos en un aula virtual, el espacio áulico cambió, como recién les mencionaba, y también tenemos que enseñarle a los alumnos que por ahí vienen de una educación tradicional a cómo trabajar de forma remota y cómo colaborar de forma virtual. ¿Por qué? Porque así como la educación ha tenido una orientación hacia la virtualidad, también los trabajos, muchos de ellos, se han volcado hacia la forma remota de trabajo, ¿sí? Y nunca nadie nos enseñó cómo hacerlo. Entonces, mantener el contacto con los pares, trabajar en equipo, descubrir herramientas con las cuales trabajar, termina siendo menester, importante. Enseñarle a los alumnos también esa parte. Entonces, volviendo al inicio, ¿qué pasa con la ciencia de datos? Porque la ciencia de datos es una temática muy práctica, ¿sí? Pero que tranquilamente puede ser llevada
a la realidad de forma remota. Entonces, ¿cómo hacemos con esos asientos, con esos pupitres que antes podíamos juntar y trabajar de a pares o de a cuatro, de a cinco, de a grupos, ¿sí? En un aula y que el docente mirara, viera que una persona tenía cara de dudas, que un grupo estaba perdido, ir, caminar hasta ese grupo, explicarles y demás? ¿Cómo reemplazamos ese trabajo, ¿sí? De forma virtual? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que un alumno está perdido o que hay dudas, o cómo ver que está aburrido, cómo ver cómo tener ese feedback, esa retroalimentación por parte de los alumnos, si nuestra charla está buena o no? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para tener eso? ¿Sí? Bien. Terminamos requiriendo por parte de los docentes nuevas habilidades, y es una realidad. ¿Sí? Eh, lo pegué, me gusta el segundo punto, el docente y el influencer. No sabemos dónde empieza uno y dónde termina el otro. Como les comentaba hace un rato, tenemos cursos que son completamente sincrónicos. Sincrónicos es como estamos haciendo nosotros ahora. Yo hablo, ustedes me escuchan en vivo. Hay otros cursos en los que la modalidad es mixta, ¿sí? Tenemos algunos encuentros en vivo y otros videos grabados para reforzar o para dar temáticas principales. Y tenemos otros tipos de cursos que son totalmente asincrónicos, ¿sí? En donde el alumno se sienta y ve videos a demanda, los famosos MOOC se llaman, ¿sí? Que hay un montón de esos. Entonces, ¿qué pasa? El docente tiene que empezar no solo a saber su temática, la temática que va a enseñar, sino que tiene que empezar a usar nuevas herramientas. Tiene que saber grabar videos, tiene que saber editar esos videos, tiene que tener herramientas para editar videos, tiene que saber de fotografía. Los alumnos actuales son muy visuales y van al impacto, al meme, el famoso meme, no sé si se llama así en todos lados, pero es ese dibujo en donde se hace una especie de chiste. En una imagen es un chiste con un trasfondo o un mensaje entre líneas muy profundo. Hay que usar foros, hay que usar medios de comunicación, no uno, un millón. Hay que saber usar Zoom, Meetings, Google Meet, todas las herramientas de Skype, no sé, las WhatsApp web, las que se les ocurra, Slack, Discord y demás. En época de pandemia esto llevó a que varios docentes sufrieran el famoso síndrome del burnout o de estar sobrepasados por la situación, ¿sí? Porque era muchísimo lo que había que aprender de golpe para poder dar una clase siquiera, ¿sí? Eh, Ustedes se van a sorprender, pero es llamativo la cantidad de gente que en ese momento, y no hablo solo de docentes, sino también de alumnos, y no alumnos grandes, sino de entre 15 y 20 años, que no sabían adjuntar un archivo al mail o escanear un archivo, ¿sí? Y no estoy hablando de gente que no tiene recursos o personas muy humildes y demás, no, gente que nunca le había interesado la tecnología y no sabían adjuntar un archivo. Entonces eso que por ahí a algunos nos parece sumamente obvio o evidente, hay que caer en la cuenta de que no es tan así, ¿sí? Y eso conducía en muchas ocasiones a que ciertos docentes, por ejemplo, hicieran un espejo de su clase presencial en la virtualidad. Y era en muchos casos caótico. Me animo a asegurar que no hay forma de copiar una clase presencial a llevarla a una virtual y que salga bien. Porque es otro, como les mencionaba como les mencionaba hace un ratito, el espacio áulico es totalmente distinto, los alumnos son otros, la realidad y la interacción es otra con los alumnos. Con lo cual es un error muy común y que conduce a la frustración tanto del docente como de los alumnos. Incluso incide en la tasa de abandono de los alumnos, ¿sí? Por eso me parece menester el tercer punto, que es la capacitación en recursos digitales para todos, tanto para los docentes como para los alumnos. Y volviendo al punto que mencionaba anteriormente, arrancar por enseñar a aquellos que les toca enseñar, ¿sí? Preparar a los docentes
para que puedan dar una clase virtual y diferenciarla, capacitarlos para que se entienda bien y que quede bien en claro que no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual. Para nada. ¿Sí? Tenemos cuestiones, por ejemplo, que nos parecen quizás muy triviales, pero yo lo llamo el dilema de la cámara encendida. Hay lugares donde uno le toca dar clase que la cámara es fundamental tenerla encendida por cuestiones de asistencia y demás. En otros lugares no. Me tocó particularmente hace unos años atrás dar clase y que un alumno se disculpara conmigo que no estaba con la cámara encendida porque le estaba dando de la mamadera al hijo y no quería, digamos, no sé si meternos, que nos metamos nosotros en la intimidad de él, ¿no? De él con el hijo. En esos momentos de pandemia en donde estábamos todos encerrados y por ahí no se sabía dónde terminaba el aula, la casa o el estudio de trabajo, ¿sí? Con lo cual, el tema de la cámara es muy delicado. Estaba leyendo un paper de una renombrada educadora llamada Maga Bali, ¿sí? Especializada en educación tech y online, o sea, todo lo que tiene que ver con educación online y tecnológica. Ella es de Egipto, y contaba la experiencia de un montón de alumnos que algunos estaban a favor de la cámara, otros en contra porque los intimidaba, porque los molestaba, porque querían hacer otras cosas. No hay una respuesta única con esa, pero es un tema sumamente delicado que hay que tener en cuenta. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la cámara? O prenderla en determinados momentos y demás. Después hay otras cuestiones, como por ejemplo el agregado de tutores y mentores. ¿Por qué? Porque antes, cuando nosotros íbamos a un aula, físicamente estábamos limitados en el espacio, con lo cual un aula argentina más o menos de una escuela secundaria y primaria también tiene entre 20 y 30 alumnos aproximadamente. Entonces, por más que quiera, yo no puedo meter más de 30 personas en un aula. Supongamos que me antoje, no me da el espacio físico. Acá en Zoom, por ejemplo, somos casi 150 personas, ¿sí? Si yo tuviera que dar una clase para 150 personas, una clase práctica, y yo les pidiera a cada uno de ustedes que diera un examen y yo tuviera que corregir solo 150 exámenes, estaría hasta diciembre, más o menos. Entonces, se agregan personas que tienen que estar a la par mío porque se me corta la luz, se cae internet, o que me ayuden mismo a corregir esos exámenes. Entonces empiezan a jugar otros actores, ¿sí? Por cuestiones que por ahí no teníamos en cuenta, ¿sí? ¿Y por qué hay que tenerlas en cuenta? Porque tal como les decía anteriormente, si el docente no está capacitado, si la clase es aburrida, tenemos la cámara apagada, no vemos cómo reacciona el alumno se frustra, se aburre, no entiende, no puede preguntar, no tiene tiempo para resolver sus dudas, no le contestan los mails, entra, manda un mensaje y nadie le presta atención, no genera esa sensación de compañerismo con el resto de sus colegas, abandona. Y genera una tasa de lo que se conoce como churn o abandono, una tasa de abandono muy alta. Con lo cual, ¿dónde ponemos el foco? Sobre todo, insisto, cuando a veces no tenemos ese feedback que tenemos en vivo cuando estamos parados adelante del alumno. ¿Sí? Hay un modelo llamado TPACK, que habla, el TPACK significa en inglés Technological Pedagogical Content Knowledge, o sea, conocimiento técnico pedagógico del contenido, que es como si fueran tres conjuntos, ¿sí? Un conjunto habla del contenido de la materia, ¿sí? De la materia que yo quiero enseñar. Otro conjuntito habla del contenido pedagógico, es decir, cómo yo tengo la distinta metodología o forma de enseñar. Y el tercer conjunto habla del recurso y herramienta tecnológica que tengo que tener, ¿sí? La intersección de las herramientas tecnológicas, las herramientas pedagógicas y las herramientas de contenido son lo que yo tengo que aportar a la hora de enseñar según este modelo, ¿sí? Bastante novedoso y me parece bastante apropiado para estas épocas, ¿no? Lo que dice que el modelo TPACK dice que el profesor no utiliza estas áreas de conocimiento de forma aislada, sino que trabajas con ella de forma interrelacionada para lograr el conocimiento en los alumnos.
¿sí? Entonces, ya el docente no necesita solamente contenidos pedagógicos y los contenidos de los propios de la materia que va a enseñar, sino que además necesita tener los contenidos tecnológicos necesarios para poder dar una clase online, ¿sí? Lo que vendrá, y acá es cuando por ahí los voy a hacer enojar un poco. Sepan que es a propósito, ¿sí? Quiero hacerlos pensar. Hace un ratito yo mencioné a Santiago Bilinkis, este tecnólogo argentino y escritor, que se encarga mucho de hablar sobre la educación y las tecnologías y demás. Muchos de los ejemplos los tomé de él, y me parecieron sumamente interesantes. Una de las cosas que ChatGPT y de las que medio adolecemos hoy, que carecemos hoy, es de la educación personalizada, ¿sí? Ese modelo que yo les contaba clásico, ¿no? Del siglo pasado, sino que tenemos 30 alumnos, a los 30 le damos lo mismo, más o menos de la misma manera, y creemos que más o menos todos van a aprender. Y sabemos que no es así, que hay alumnos que les cuesta más y hay alumnos que les cuesta menos. Algunos dicen que ChatGPT va a servir para generar una educación personalizada. Hay algunos programas, algunos algoritmos de inteligencia artificial, que no es otra cosa que un algoritmo de ciencia de datos, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, o de machine learning o de aprendizaje automático, que al que uno le brinda digamos como el libreto, ¿vieron? Como una obra de teatro que tiene un libreto, le da ese libreto de la clase que uno quiere dar, y el algoritmo solo genera diapositivas con ¿cómo es que se llama? Con un holograma, con una especie de icono que va hablando, ¿sí? Que hace un profesor virtual y va contando todo el texto que la persona le escribió, que escribió a mano. O sea que ni siquiera generar la diapositiva. Entonces, dicen, algunas tendencias es que uno de los principales problemas, que es encontrarse, por ejemplo, en una clase de ciencia de datos, en donde yo tengo que enseñarle a esa persona que realmente quiere aprender de ciencia de datos, porque viene como me pasó a mí, que vengo del lado tecnológico, me gustaron de siempre los datos, pero tengo una base tecnológica, entonces puedo llegar a entender más fácil esas cuestiones, como aquel que vio en el diario que había mucha demanda de trabajo en ciencia de datos y quiere aprender, pero en su vida se acercó a una computadora. Están los dos en la misma clase, uno en Europa y el otro en Latinoamérica, y los dos tienen que aprender al mismo ritmo. Uno con una base mucho más sólida, el otro sin tanta base. ¿Cómo hacemos para enseñarle a esas dos personas a la vez? Algunos dicen que la inteligencia artificial nos ayudará para enseñarles a todos al mismo tiempo. Hay un físico teórico llamado Richard Feynman, también dedicado a la docencia, que contaba que él tenía tuvo dos hijos, él ya falleció, y él con mucha vocación les enseñaba a los dos hijos, y la metodología que tuvo que usar para que los dos hijos aprendieran lo que él quería contarles sobre física y cómo funcionaba el mundo y demás, tuvo que ser muy distinto, y a pesar tenían el mismo padre, vivían en la misma casa, y el padre les tuvo que enseñar de formas muy distintas porque los dos hijos tenían dos formas de absorber la información de manera muy diferente. Imagínense cómo es en un aula con 80, 100 personas en donde no nos conocemos y tenemos que generar esa empatía y transmitir conocimiento por ahí en 3 horas semanales, ¿sí? Muy difícil, muy difícil. Después tenemos otro tema que es quizás la competencia, por llamarlo de alguna manera, que son los videos, en donde me pasa a mí que a veces veo la grabación de determinada clase, la veo por ahí en una red social, el video grabado, y lo veo en 2X, ¿sí? Un alumno que viene con una demanda que le interesa a cierto momento nada más y ve el video en 2X, lo pausa donde quiere ver, ve la parte que le interesa y después deja de mirarlo, ¿sí? O aquel que le cuesta más puede ver mi misma clase en 0,5X, es decir, el que entiende un poco más puede apresurarlo y el que necesita un poco más de tiempo para
masticar la información, lo puede ver más despacio. Eso ya lo tenemos hoy, quizás la inteligencia artificial nos ayude más a eso. Después tenemos el dilema de cómo hacemos con la asistencia. ¿Tengo que tomar asistencia a todos los que vienen? Sí, era un requisito clásico, yo entraba a clase y me tomaban asistencia, ¿sí? Y el que quiere ver la clase grabada porque por cuestiones de tiempo le sirve más ver la clase grabada, ¿está bien o está mal? ¿Cómo nos preparamos como docentes para eso? ¿Preparamos las clases para eso o lo dejamos medio librado al azar? ¿Cuál es la duración de la clase? Porque vieron que estamos preparados en esta época de ansiedades infinitas a que las cosas pasen rápido y pasen ya. ¿Qué duración tienen que tener los videos? ¿Cuántas diapositivas? ¿Uso texto o uso imagen? ¿Complemento mi clase con videos asincrónicos? ¿Cómo diseño la clase? ¿Solo un video? ¿Lo pongo con...? Si alguien ha hecho un curso online, a veces uno pone un video y ve que dura media hora y dice, uff, no soportamos una película de 2 horas, imagínense una clase, porque estamos viendo Twitter, estamos viendo Instagram, estamos viendo cualquier cosa. Y después, ahora sí, aprovechando lo que les comentaba, quiero provocar un poco, pero provocarlos en el sentido de que nos detengamos a pensar un poquito qué vale la pena seguir enseñando y qué se necesita aprender. Yo les comentaba hace un poquito que mis hijas scrollean todo el tiempo. Es un dedo y pasan. Entonces, yo recuerdo las clases, ahora mi hija está en lo que sería segundo grado acá en Argentina, y le están enseñando a escribir con la mano. Y yo me pregunto, insisto, esto es copiado y es a modo de provocación, no quiere decir que yo es copiado de esta charla que escuché y es a modo de provocación, no quiere decir que yo piense esto, pero lo que me pregunto es, ¿vale la pena seguir enseñando a escribir a mano, siendo que la mayoría de nosotros escribimos con teclados? ¿Vale la pena seguir enseñando ciertas cuestiones, siendo que la inteligencia artificial o ChatGPT nos va a dar las respuestas tan rápido? Es momento de pararnos a pensar qué necesitamos seguir enseñando y cómo enseñarlo, ¿sí? Obviamente es inviable dejar de enseñar a escribir a mano o dejar de enseñar cómo hacer una suma o una multiplicación. Pero la realidad es que si nos preguntan, nos hacen una cuenta bastante complicada, lo primero que vamos a atinar a hacer es sacar el teléfono y hacer la cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enseñar a usar ChatGPT, a usar el celular o seguir enseñando las metodologías clásicas? Estamos en una época obviamente la llamada era digital, ¿sí? Estamos en una época disruptiva, estamos en una época innovadora. Hoy por hoy es todo impredecible. Les decía hace un rato, ChatGPT tenía una versión 1 hace un tiempo, hoy estamos por la versión 20, ¿sí? En figura ilustrativa. Yo creo que en este mundo que estamos, que está cambiando constantemente y estamos totalmente bombardeados de información todo el tiempo, es fundamental desarrollar habilidades críticas, ¿sí? Para poder evaluar esa información que nosotros recibimos de manera efectiva. Yo creo que el pensamiento crítico, la elaboración entre pares, lo que les hablaba hace un ratito, ¿no? De la colaboración, de enseñar a trabajar en equipo presencialmente y de forma remota. Resolución de problemas, ¿sí? Son cuestiones que por ahí estamos dejando de lado y me parece que son habilidades más blandas, si se quiere, que es momento de ponerle más el foco. Todo esto obviamente con la búsqueda de conocimiento y el crecimiento tanto personal como profesional. También había leído un paper, permítanme que tengo anotado acá, un paper que hablaba de el impacto de la educación online durante la pandemia de COVID-19. Y es un paper medio viejo, es del 2020, y todavía no estaba, la lucha entre la presencialidad y la virtualidad no tenía un ganador claro. Ambos tenían sus cuestiones positivas, por ahí la virtualidad, el ahorro de tiempo, pero había gente que quería
sociabilizar más, por ahí la interacción, notaba como que la calidad de la educación online era de mejor calidad por la sensación que les quedaba, por eso por ahí que era más tangible. Y creo que la culpa también es nuestra, como docentes, de que todavía no estamos del todo capacitados para poder dar una clase virtual de la misma forma o que se sienta de la misma manera que una clase presencial. La realidad es que no está cambiando todo muy rápido y si bien la educación online tiene muchísimo para dar y para mí es el futuro, tenemos que, como docentes, seguir capacitándonos. Las universidades, de hecho, están fomentando todo el tiempo la profesionalización de los docentes desde hace 1 o 2 años en tecnologías más modernas y volcándose a la virtualidad. ¿Sí? Tenemos mucho por mejorar, tenemos mucho a lo que prestar atención. Por último, les comento, hace una revista del Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico Monterrey de México, preguntaba qué esperan los alumnos universitarios de los docentes. Y decía que los alumnos buscaban que los docentes muestren liderazgo, sentido humano, colaboración y responsabilidad social. Lo que queda a nosotros es seguir aprendiendo de esta prueba y error que nos tocó hacer desde la pandemia hasta hoy, para poder hacer que las clases virtuales sean aún mejores y podamos equiparar por ahí la presencialidad con la virtualidad y sea igual de amena y sea percibida con la misma calidad y el mismo nivel de compañerismo y sociabilización que se generaba a través de los pupitres, ahora se pueda generar a través de los medios virtuales. Así que bueno, los dejo, espero que les queden un par de preguntas como tenemos nosotros y que bueno, en un tiempo no muy lejano podamos responder. Bueno, muchas gracias y eso ha sido todo. Perfecto, Pablo. Bueno, realmente muy, yo te diría, muy interesante desde el punto de vista de que no viniste con un libreto, ¿sí? Yo tengo dos paradigmas. Uno dice, un niño que entra en el preescolar hoy va a estudiar una carrera universitaria de una profesión que hoy no existe, ¿sí? El segundo es, por primera vez en la historia de la humanidad, lo que aprendió alguien en su carrera universitaria cuando se gradúa es obsoleto a los 5 años. Hay un gran problema. Vos marcás muy claro el tema de tecnología, pero el tema es mucho más profundo, además de la tecnología. Yo hablo de una generación educativa. ¿Qué es una generación educativa? Es una generación desde que el niño entra en el preescolar hasta que sale de su maestría, 20 años. Exactamente la misma cantidad que hace 50 años atrás. Y haciendo exactamente lo mismo. No cambió absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, cuando la educación está en manos del gobierno, de los gobiernos, de los políticos, es muy difícil que cambie, Pablo. Yo a veces veo, digamos, como antes te decía, en tu país, veo el debate del otro día sobre educación y nadie habla nada. En realidad, una de las propuestas que yo te estoy planteando en cada conferencia que doy, una conferencia llamada El futuro de la educación, digo, la educación tiene que ser un ministerio del futuro que sea paralelo a los gobiernos. Porque la única manera de que se pueda ver esto no es con los ojos mirando hacia atrás, cuando estamos poniendo en algunos países las lenguas originarias, ¿sí? Y estamos dejando de dar la tecnología que tenemos que dar. ¿Por qué? Y porque estamos mirando los pasados. Entonces tenemos que mirar bien el futuro. Y el futuro, como vos lo dijiste,
y esto nunca más que nada, el mundo VICA está más presente que en los 90, ¿sí? Todo es incierto, todo es voluble, las instituciones ya prácticamente dejan de tener de lado. Hay un gran problema que está viviendo la humanidad, que es la crisis demográfica. Cada vez hay menos nacimiento y mayor longevidad. Hay países que dentro de 20 años van a quedar con la mitad de la población. Es decir, estamos en un mundo que si no nos ponemos los pantalones largos, como decíamos cuando éramos chicos, eh, nos chocamos contra la pared. Este es el mensaje que a mí me quedó también de tu charla. Muy buena el tema de cómo será, qué tenemos que enseñar. Es decir, y esto es tan sencillo como que estamos entrando en un umbral de 20 años, casualmente una generación educativa, para entrar en un mundo cuántico. Hace 3 años atrás hablaba, presentaba como parte del mundo cuántico la inteligencia generativa, ¿no? La inteligencia artificial generativa. Y hoy es, como dijiste vos, de un día para la noche nos levantamos y estamos hablando de inteligencia artificial. Y hoy todo el mundo estamos con inteligencia artificial. Yo manejo toda la parte de marketing dentro de la universidad y trabajamos con inteligencia artificial. Ojo, hay que poner la cabeza del hombre en todo esto. Hay que saber, como dije siempre, no tenemos que saber la respuesta, tenemos que saber hacer buenas preguntas. Ahora. Y esto es una gran problemática. Pero vamos a las preguntas que hay. ¿Y dónde está el razonamiento y el aprendizaje? Dice Elvin Compres. Es una gran pregunta. ¿Dónde está el razonamiento del aprendizaje? Creo que es lo que nos queda. Creo que es lo que nos queda, lo que mencionaba un poco al final. El pensamiento crítico, la capacidad la capacidad, por ejemplo, en una época en la que vivimos, se habla de que ChatGPT genera muchas noticias falsas o tiene la capacidad de generar noticias falsas, ¿sí? Es fundamental aprender. ¿Cuántas estafas hoy día conocemos? ¿Cuántos mensajes en redes sociales y demás falsos que nos hacen caer y abremos un link y de repente nos vaciaron la cuenta bancaria? Creo que el razonamiento va por ese lado. Me parece lo más importante que hay que enseñar hoy día es eso, es darse cuenta, tener la capacidad de discernimiento de qué es falso y qué no, tener un pensamiento más crítico y no creernos todo a la primera que aparece, ¿no? Porque leemos un portal y abrirlo y creerlo porque solamente lo dice tal persona o tal medio periodístico. Creo que eso es lo más importante y no sé sinceramente si en muchos lados eso se enseña y tampoco si se aprende. Creo que eso es fundamental. Bueno, esto también plantea lo que decías recién. Uno de los grandes problemas que vamos a tener en estos momentos, y es la gran discusión entre los grandes players de la inteligencia artificial, Elon Musk, el chico de Facebook, los que crearon Google. ¿Hasta cuándo le damos el poder a la robótica? Es decir, y la gran discusión en estos momentos es, como vos dijiste, como puede dar una noticia falsa, ¿sí? Y la máquina va a empezar a pensar por sí mismo y está pensando por sí mismo. Ya lo vimos en las películas de ciencia ficción, ¿no? ¿Cuán vigente está Skyline en este momento, ¿sí? De Terminator. Es todo tan vigente lo que veíamos en la película y tan rápido está pasando que asusta y nos asusta a todos y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sigo con alguna pregunta. Profe, usted dice Alberto Adrián Figueroa Arroyave. Usted hace énfasis en lo puntual del estudio del interés del alumno. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Puede la universidad ofrecer esto ya? Pues me identifico con estos alumnos. Yo creo que es un tema delicado y es una gran cuestión a tener en cuenta. Yo hablo desde mi experiencia.
Hay una cuestión, por un lado, económica, y está mal decirlo, pero es la realidad. Las universidades también, o las carreras, como todo, depende de que haya alumnos, ¿no? Y si el alumno se va, no hay carrera, no hay nada. Con lo cual, no digo que haya que hacer todo lo que el alumno dice, pero también hay que prestar atención a las nuevas demandas que están surgiendo. No podemos, creo yo al menos, lo que ha generado por ahí en muchos casos, como mencionaba antes, hacer lo que decía, ¿no? Del espejo, de volcar la clase presencial a la clase virtual, por ejemplo, frustra mucho a los alumnos. Y el alumno no es como que se cree que él no está capacitado para aprender esa temática, como que se echa la culpa a él mismo, siendo que por ahí que la culpa es nuestra, es de los docentes. Eh, yo creo que hay que prestar mucha atención. No es casualidad de que las redes sociales más exitosas tengan tanta imagen y poco texto. Eh, Son nuevas generaciones que vienen con nuevos gustos, nuevas demandas, como mencionaba también hace un ratito, y hay que prestar atención. Si los alumnos aprenden con imágenes, si las personas más jóvenes se dedican más tiempo a ver imágenes, videos de 1, 2 minutos, 30 segundos, ponerle un video de 30 minutos no va a ayudar. Entonces, creo que hay que encontrar el balance justo, como todo. Ni muy negro ni muy blanco. Me parece que el camino va por el medio. Magnífico. Vamos a una última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. Dice Juan Gaspar, la pregunta que me llevaré para reflexionar y comentar con mi colega es, ¿vale la pena seguir enseñando a escribir a mano? Esta filosófica, ¿eh? En Sí, realidad, sí. lo que tiraste es totalmente filosófico. Y es así. Sí. ¿Hasta dónde llegamos? Totalmente, no me atribuyo el mérito, repito, es de una persona que escuché, Santiago Ilinkis, que él la planteó y me dejó pensando, y la realidad es que es filosófica totalmente. Insisto, no es que no tengo una hija que tiene que aprender a escribir dentro de 2 años, y jamás le diría no aprendas a escribir a mano, pero la realidad es que termina el colegio. Cuando estudié el posgrado la maestría en el año 2015, yo tenía 35 años más o menos en esa época, y era de los pocos que escribía a mano en un cuaderno. La mayoría editaba un PDF y escribía en la notebook. Entonces, creo que es de una generación, soy de los últimos por ahí que escribió con lapicera en el colegio también, con lapicera de tinta, con lo cual es filosófica, insisto, pero es para pensar, es decir, cuántas cosas que hoy estamos enseñando realmente tienen sentido seguir enseñándolas, y pensar qué es lo que tenemos que enseñar de acá al futuro. No tengo la respuesta, lamentablemente. No sé si alguien la tiene, pero si se llevan eso y lo piensan, yo creo que la charla para mí tiene sentido. Insisto, no quiero que mi hija deje de aprender a escribir a mano, pero es para planteárselo. Mi hija tiene 7 años, en 5 años va a empezar el secundario y me gustaría ver si realmente va a escribir a mano o no. Les cuento en un par de años si quieren. Eh, Vos sos de la época de escribir con tinta. Yo soy de la época en que mi viejo me sentó un día y me dijo, hijo, para poder triunfar en la vida tenés que escribir a máquina 80 palabras por minuto. Pero bueno, un poco para ir cerrando, voy a compartir pantalla y voy a dar una serie de conceptos y digamos, de avisos. Bien, a ver si, bueno, se ve pantalla completa, ¿no? Sí, ok. Bueno, todos los que de alguna manera han participado en esto, como siempre, van a tener su certificado de participación. Algunos me preguntaron el tema de nombre y apellido. De recuerdo, y lo decía cuando se registraron, el certificado sale con el nombre y apellido con que ustedes se registraron. Y por favor, si tienen algún problema o duda,
licenciada Jimena Molina, coordinadora de Red Alumni Futuro Value Global, y ahí tienen el teléfono y el mail de ella, como muchos, escríbanle para poder hacer las correcciones que hay que hacer. Próximos eventos de octubre. El jueves 12, este jueves próximo, 18 horas de México, 19 horas de Colombia y Ecuador, la licenciada Lina María Aventaño nos va a ilustrar sobre innovación a través del liderazgo consciente. Mejores personas, mejores empresas. Les puedo asegurar, yo vi el resumen de la charla, va a ser excelente. Igual que hoy, estas charlas son para pensar. Si son, digamos, conferencias que nos movilizan a pensar y a ver las cosas diferentes, no son recetas solamente. Luego vamos a tener aquellos que querían el tema de inteligencia artificial en el aula también, el magíster Miguel Ángel Cordero va a estar inteligencia artificial en el aula, retos y oportunidades en la enseñanza de la matemática. Wow. Martes 24 de octubre, 19 horas de México, 19 horas de Guatemala. Para todos aquellos que, digamos, que no están en la universidad y quieren hacer un doctorado o una maestría, entren en nuestra página wix.edu.mx. Vamos a tener unas reuniones informativas a medida de cada país la semana que viene. O entren en nuestra fanpage en Facebook, Instagram o LinkedIn y van a encontrar ya cuándo son las reuniones informativas sobre todas las pautas de la universidad. Y bien, por último, agradeciendo, Pablo, un fuerte abrazo. Nos vamos a conectar contigo porque quiero hablar algo sobre algún tema de datos, a ver si podemos funcionar con el tema de lo que significa retención en las universidades. Yo te hablo por privado eso. Te agradezco muchísimo, Pablo. Fuerte abrazo, qué lindo Mendoza. Viva el buen vino y viva Argentina, que empezamos la clasificación. La semana que viene vamos a jugar. No, esta semana jugamos. Bueno, el jueves. El jueves jugamos, exactamente. Va a jugar todos el jueves. Y para todos, cuando cierro esta última diapositivas, prácticamente se va a abrir como una especie de encuesta de satisfacción para que ustedes puedan darnos sus opiniones, ver cómo se sintieron. Esto se lo pasamos también a Pablo para que él la tenga. Y para todos aquellos que quieran esta conferencia en video, lo vamos a tener dentro de 48, 72 horas en nuestro canal de YouTube de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Así que muy buenas noches y quiero terminar como me encanta cada vez que tenemos estas conferencias, lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenas noches y nos vemos. Pablito, buenas noches, viejo. Chau, chau. Chau, chau.